gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva conferencia que gracias a AMBANC, María Jesús, gracias como hago siempre por esa confianza que depositas en Diario de León desde hace tantísimos años. Y como digo, una conferencia que llevará por título Oportunidades de inversión en tiempos inciertos y que correrá a cargo de Luis Martín, director general para Iberia de la gestora Man Group. Sin más, le cedo la palabra a María Jesús para que me diga esta sin duda interesante conferencia a todos. Gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias a vosotros por acogernos siempre también, a Luis por estar con nosotros un año más. Y digo un año más porque desde que llegaste con JP Morgan ya has estado en varias conferencias en el Club de Prensa, en las conferencias anuales también. Habrá ya gente además que te identifica ya en tanto. Esta será la tercera o cuarta que hago ya. Ya es la tercera o cuarta en 20 años. Cómo van cayendo los años. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Ahora hablaremos de tu nueva casa. A ustedes por acompañarnos en presencial en la jornada de hoy, en un día, pues como digo muchas veces en esta del mes de mayo y en la de septiembre cuando hace bueno también, que hace tan bueno y tienen tantas alternativas que les agradezco enormemente que nos acompañen en la jornada de hoy para escuchar todo lo que les tenemos que decir, que como siempre se van a llevar cosas interesantes y van a aprender, porque para eso dedican ustedes su tiempo cuando vienen a las conferencias y por tanto una vez más no les vamos a decepcionar. Y también saludo a las personas que nos siguen a través del inversorinquieto.es o a través de diariodeleon.es, que también tendrían alternativas a estar con nosotros en la jornada de hoy y han decidido estar detrás de la pantalla para escuchar todo lo que tenemos que decir. La verdad es que durante todo el día de hoy, cuando hemos estado haciendo entrevistas para los medios, estoy diciendo que esta conferencia ha llegado a un momento muy oportuno, pero también lo dije en la del mes de marzo y cuando vayamos a septiembre volveré a tener que decir lo mismo y en noviembre volveremos a decir que es muy oportuna. ¿Por qué? Porque están pasando tantas cosas tan rápido en los mercados y cosas además importantes que realmente hay que estarlas repasando para entenderlas, ¿de acuerdo? Y para ver qué nos aportan y cómo vamos evolucionando con todo lo que está sucediendo. Y esta no puede llegar en momento más oportuno. Hace 2 meses que hicimos la otra, parece que fue ayer, y todo lo que ha pasado en los últimos 2 meses. La conferencia que hoy hemos diseñado para ustedes, con el título que Luis y yo hemos preparado, el de Oportunidades de inversión en tiempos inciertos. Vamos a hablar de los tiempos inciertos y de cómo están esas oportunidades de inversión en estos tiempos inciertos y la gestora, Man Group, luego nos va a hablar un poco de la gestora, quiénes son, qué hacen, en qué son muy especialistas, por qué están en las carteras que tienen ustedes con nosotros y que irán teniendo más cosas todavía con ellos. Pero lo que voy a hacer es contextualizar dónde estamos ahora mismo para después ir a las oportunidades. ¿Y qué significa esto? Me voy a remontar al día 2 de abril, el famoso día que Trump llamó el Día de la Liberación. Yo no sé a qué se refería con la liberación, pero vamos, de liberación yo no he visto nada que nos hayamos, ni que se haya él liberado de nada, sino yo creo que se ha cargado de más problemas. Es decir, yo no sé qué pensaba él, de qué pensaba liberarse, pero en realidad se ha cargado de bastantes más problemas de los que tenía. ¿Qué quiero analizar de eso? Primero, si me remonto a agosto, la primera semana de agosto fue, si recuerdan, estaban de vacaciones ustedes, no tienen por qué recordarlo, y no deberían además, fue muy dura para los mercados de capitales. Recordamos Japón bajando muchísimo, noticias, entonces, primero bajó un 13, subió al día siguiente un 12, todos los mercados, preocupación de si Estados Unidos entraba en recesión, en fin, nos pasamos una semana con los mercados sufriendo mucho, con mucha volatilidad y con caídas en todos los activos. Bien, la primera semana de septiembre nos pasó exactamente lo mismo. Una semana de mercados muy agresivos, con un comportamiento de caídas, justificándolo cada uno con lo suyo, pero también caídas muy importantes. Tercera, esta, la de abril, del 2 al 7. Eso que parecía el fin del mundo y que era mejor no poner la prensa, ni las noticias, ni escuchar nada, ni hacer nada y desde luego no mirar las carteras por el impacto que esas caídas tenían en las carteras, esto era lo más recomendable, duró también una semana. Una semana, 7 días, incluido además fin de semana. O sea, es decir, empezamos el 2 y el mínimo lo marcó el 7.
Si yo les digo a ustedes 5 días, estoy convencida que les parece muy poco tiempo, para lo que se sufrió en tan poco tiempo, donde parecía que esto no iba a remontar, donde muchos inversores salieron corriendo, o sea, decir, pero corriendo es corriendo, claro, y la coincidencia de estos 3 momentos de mercado que les cuento es la recuperación en vertical absoluta desde el día siguiente, es decir, inmediatamente. Por tanto, ¿qué ha pasado? Primero, no voy a entrar en qué lo ha provocado, ¿vale? Porque eso, luego vamos a ver el tema de los aranceles, ya lo sabemos, no les voy a contar nada que no sepan, no me voy a despistar por ahí, ni caídas del 10, 20%, 40% para Tesla, no voy a ir por ahí, eso ya se lo saben ustedes, ¿vale? Lo que yo voy es a esa reflexión, lo que estoy intentando es ayudar a reflexionar y pensar qué hizo cada uno de los actores y protagonistas de estos días para interpretar si cada uno de nosotros hizo lo correcto, nada más. ¿Y qué hemos aprendido? Porque de lo que se trata de esto al final no es tener tema de conversación para las tertulias de café, ni para lo que quieran ustedes hablar de... No, se trata de ver qué he aprendido, para qué me sirve y qué comportamiento tuve yo en esos días, ¿de acuerdo? Bien. Los analistas, ¿qué hicieron? Lo primero, claro, cuando tú tienes un shock como el que Donald Trump provocó el día 2, anunciando aquellos aranceles absolutamente irracionales, porque eso era lo que comentábamos todos, sin ninguna lógica económica, lo primero que hicieron los gestores y los analistas es su trabajo. ¿En qué consiste? En ponerse a analizar ese nuevo escenario y qué impacto económico iba a tener, y poderlo dar al mercado. Claro, como las conclusiones eran demoledoras, los mercados solo podían reaccionar como reaccionaron, en caída, ¿vale? Luego teníamos las posiciones cortas, luego unos mercados que la volatilidad, si nos estamos dando cuenta, es extrema en la parte de la operativa, es decir, porque al final todos los valores que cayeron no se veían influenciados, es decir, seguían siendo los mismos, sus cuentas de resultados se podían ver un poco afectadas, pero parecía que iba a quebrar todo, o sea, es decir, parecía que iban a quebrar. ¿Por qué pasa eso y caen con tanta fuerza? Ya saben que lo han oído muchas veces, los cortos. ¿Por qué el mercado reacciona en las caídas y en las subidas de forma tan brusca? Porque hay mucha operativa de corto, es decir, que hay estrategias de algunos fondos de inversión y de inversores que ganan dinero cuando caen los mercados y apuestan a que van a caer, y cuanto más caen, más ganan, ¿vale? Por tanto, eso retroalimenta las caídas, ¿de acuerdo? No significa que las empresas vayan a quebrar. Por tanto, yo como inversor, si las empresas que tengo no van a quebrar, la deuda que tengo no va a quebrar, ¿por qué me voy a asustar porque caigan los valores? Esto es lo que tenemos que pensar, ¿de acuerdo? No el miedo de que caen y quiero salir. ¿Por qué voy a salir si no van a quebrar? Esta es la primera conclusión a la que tenemos que llegar. Lo digo para sucesivas ocasiones, Llevamos 3 en menos de un año. Bueno, si les cojo los últimos años, ¿para qué vamos a hablar? Eso me estoy remitiendo a las últimas. Porque vamos a tener más. Y lo que tenemos que hacer es interpretarlas correctamente para actuar correctamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, los analistas hacen su trabajo, el mercado hace su trabajo, y si además el presidente de los Estados Unidos se descuelga diciendo que le importa muy poco cómo reaccionen los mercados a sus decisiones, es decir, si tiene un tono desafiante al mercado de capitales, al mercado de deuda, y le da todo igual, esto es como echarle leña al fuego, ¿de acuerdo? O gasolina, lo provocas más. Entonces los mercados se castigan más, la deuda se marcha al 4,5, con el problema de deuda que tiene Estados Unidos, a Donald Trump no le queda más que doblegarse, porque si hay algo que los mercados financieros tienen claro, es que ellos sí que no se van a doblegar, Ustedes, bueno, iba a decir, ustedes y yo llevamos más de 30 años en esto. Algunos sí, otros llevan un poco menos con nosotros. Pero yo que llevo más de 30 años no les he visto doblegarse nunca. Los mercados no se doblegan nunca, ¿verdad? Rompe esto por otro sitio. Lo vimos con Grecia, con España, con la prima de riesgo, otro tanto de lo mismo. Lo vimos en Reino Unido. Duró un mes la presidenta Liz, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Es decir, duró un mes cuando desafió a los mercados de capitales. Donald Trump duró una semana. Del 2 al 7 duró 5 días en cambiar de opinión. O sea, es decir, porque lo doblegan. Esto es lo que vengo a decir. Que los mercados de capitales son los que mandan y son los que doblegan a todos los políticos que gobiernan el mundo. Lo hemos visto. Quiero que tengan ustedes en cuenta, que lo hemos vuelto a vivir, que da igual lo desafiantes que se pongan, da igual lo que digan.
Claro, y a todo esto, ¿qué ha pasado? Los medios de comunicación que han magnificado todas aquellas noticias, los informes de los analistas. Bueno, pero si escuchabas en Intereconomía algunos profesionales algunas cosas que hasta Susana Criado un día le dijo a alguien, pero hombre, ¿cómo estás recomendando a la gente salir? Si lo más probable es que con el COVID, como pasó con el COVID y el otro, se dé esto media vuelta, le decía Susana Criado a un profesional de esto, o sea, de que éramos pocos y encima o sea, los profesionales diciendo determinadas cosas que a ver ahora dónde se meten, o sea, es decir, no solo dónde se meten, es que, de verdad, ¿cómo puedes confiar en gente de esas? Es que es como, oiga, o sea, es decir, usted váyase a su casa y deje de dañarnos y de hacernos perder dinero, o sea, es decir, animando a la gente a salir corriendo, o sea, pues hombre, lo normal es que un particular, un inversor particular, que esté muy pendiente de las noticias, que no tenga experiencias, que no tenga un asesor con el que consultar esto para, oye, de verdad, hay que salir corriendo o qué estáis haciendo, lo normal es que en la autogestión que se llama, es que salgan corriendo, ¿vale? Y ese ha sido el gran error. Una vez más, ese es un gran error. Lo ha sido en los 3 acontecimientos que les he contado del último año. Lo fue en el COVID, lo fue en el año 22, lo es constantemente, ¿vale? Por tanto, otra lección que hemos aprendido es que hay que mantener la serenidad, ¿eh? Los inversores, los asesores, nosotros también tenemos que mantener la serenidad, ¿eh? Cuando les decimos a ustedes no miren las posiciones en esta época, en esta semana, nosotros tampoco lo hacemos, yo no lo hago cuando ha pasado, para ver, lo que miro son las estrategias, cómo están funcionando, cuál está funcionando, cómo se están comportando, viendo que el retorno absoluto lo hace muy bien, que aun bajando el mercado el retorno absoluto sube, ¿vale? Es decir, lo que analizamos nosotros, los asesores, ahora Luis nos va a contar qué hicieron ellos esos días, porque aquí vamos por partes, ¿vale? Yo les traigo una gestora que en esos días vio oportunidades y las ha aprovechado, de eso es de lo que va a hablar Luis ahora, por eso estoy contextualizando todo esto, para meterlo en este cajón, que es muy importante, de unas circunstancias históricas, críticas, complejas, en las que cada uno de nosotros hemos actuado de una manera determinada. Y ahora toca hacer balance de si hicimos lo correcto o no, de si hemos aprendido la lección una vez más o no, ¿de acuerdo? Porque al final esto, hacerlo bien o hacerlo mal, se traduce a dinero, se traduce a ganar o perder dinero. Y ustedes dedican tiempo y recursos, porque a los gestores les pagan ustedes, y ellos a nosotros, es decir, porque esta es una cadena de valor, para trabajar para ustedes y hacer las cosas bien para ustedes. Si no se hace bien, no nos tienen que pagar. Tienen que pagarle al que haga las cosas bien para ustedes, ¿vale? De esto va esto. Por eso hay que interpretar, hay que ver cómo se ha hecho y si los profesionales en los que confías han hecho lo correcto. Por eso ahora Luis va a contar esa parte como digo. Entonces, la recomendación para ustedes será, no miren los valores liquidativos, es que es lo mejor. Cuando oigan eso, de verdad, no se metan a ver las valoraciones. Y si lo puede soportar sus emociones, háganlo, pero que eso no les impulse a salir corriendo o huyendo porque no es lo correcto, ¿de acuerdo? Y no es lo correcto lo que estamos diciendo, porque no hay riesgo de quiebra. Recordemos siempre la esencia, es fundamental. Lo que tenemos en los fondos de inversión no quiebra, ya está. Por tanto, tranquilidad. Son valoraciones. Las estrategias están adaptadas al perfil de riesgo de cada inversor. Por tanto, si es un dinero que no necesitamos, ¿por qué tengo que salir corriendo? Y tercera y última, el miedo nunca es el mejor consejero. Nunca, jamás, en nada. La prudencia sí. El rigor y la información también. Y las estrategias. Pero el miedo no. Huyan ustedes del miedo. Huyan ustedes del miedo. Y si no lo pueden controlar, huyan de aquello que les provoca miedo. Ya está, nada más, ¿de acuerdo? Así que esta es la siguiente o la principal recomendación. Porque, señores, vamos a tener más de esto. Y de esto vamos a hablarlo también. Vamos a tener más volatilidad. Ahora vamos a ver esos momentos inciertos en los que nos encontramos, donde después de todo esto, de volverse atrás Trump, ya sabemos, ¿no? 90 días, ¿Qué ha cambiado en este contexto? Que esto sí es real. ¿Dónde estamos ahora? Después de que ya ha pasado lo peor. Pues estamos serenando las situaciones y viendo cómo se depositan, ¿verdad? Pues aquello que se está quedando. Es como si hubiéramos tenido, no sé, una botella llena de distintos sedimentos, ¿vale? Piedrecillas, arenas, y cuando la agitamos, pues se agita todo y no distinguimos, ¿de acuerdo? Pero ahora ya la hemos parado, entonces se va parando la arena,
vamos viendo las piedras, todavía hay cosas que están bajando, no hemos visto el final, dónde va a terminar esto, ¿de acuerdo? Pero ya vamos teniendo más certidumbres. En estas certidumbres es de las que tenemos que trabajar ahora, es decir, ¿con qué nos quedamos de certidumbre de lo que sí que es real, que ha pasado? ¿Cómo nos va a impactar, ¿de acuerdo? Y cómo estamos aprovechando esas oportunidades para ustedes, ¿de acuerdo? Por tanto, y en conclusión, a todos los que han seguido las recomendaciones que les hemos dado insistentemente, que aquí les contamos y seguimos contando y seguiremos contando de cómo actuar en esos momentos críticos de mercado, a los que lo han hecho bien, mi enhorabuena y mi agradecimiento, porque ustedes, haciendo las cosas bien, dan valor a nuestro trabajo, porque si nosotros no conseguimos que ustedes hagan las cosas bien, nuestro trabajo se devalúa, porque ¿para qué sirve que les formemos? ¿Para qué sirve que les demos toda la información? ¿Para qué sirve que trabajemos para ustedes, que lo hagamos con rigor, que seamos buenos profesionales, que estudiemos, que nos formemos, que les digamos la verdad y que les digamos lo que vemos, si esto a ustedes no les ayuda? Porque en la parte de su trabajo, que es confiar en nosotros, no lo hacen. ¿Me explico? Por eso quiero felicitarles. Porque si al final, cuando decimos todo esto, al final ustedes toman la decisión de decir, no, a mí véndemelo todo, oigan, nosotros no tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Se lo tengo que vender todo a unos precios de regalo, se lo tengo que vender, se lo tengo que hacer efectivo, y mi trabajo no habrá servido para nada. Así de claro es el tema. Por tanto, quiero felicitarles. Porque gracias a eso, nuestro trabajo tiene razón de ser y es donde les ayudamos realmente a que sus patrimonios superen los momentos más críticos que estamos viviendo, que ahí es donde nosotros, y ya saben, a mí especialmente me gusta dar la cara, me gusta estar ahí, me gusta contarlo, me gusta acompañarles, ¿de acuerdo? Ya hemos vivido muchas, y como hemos vivido muchas, las estudiamos todas y las analizamos todas para ver qué hay que hacer en cada una de ellas. Y ya termino diciendo lo siguiente. Y luego lo vamos a ver, ahora lo volveré a recordar, lo voy a poner y luego le voy a preguntar a Luis por esto, ¿vale? Lo diferenciador de de lo que ha pasado en abril, respecto a todo lo demás que hemos vivido en los últimos 30 años, lo diferenciador es que jamás se había puesto en ninguna crisis anterior, se había puesto en entredicho que comprar deuda americana y dólar no era refugio, ¿vale? Siempre cuando las cosas se ponían feas, incluso la crisis financiera, ¿verdad? Es decir, cuando nació en Estados Unidos la subprime, al final era como, les turró mucho, pero venga, a invertir rápido en Estados Unidos, siempre, ¿verdad? Siempre el refugio es bono americano, dólar, yen, franco suizo, el oro, es decir, siempre en el refugio, en las cosas duras, siempre han sido 4 cosas, ¿vale? 5. Pues esta vez lo que se ha puesto en tela de juicio, y de eso vamos a hablar, de las implicaciones que esto conlleva y de si es un problema o no, o cómo lo ven en Man Group en este caso. Por eso digo, nos vamos a quedar como nuevo de esta crisis, porque todo lo demás es como otras anteriores, que se haya puesto en tela de juicio, insisto, que el bono americano y el dólar no son refugio, o no son el mismo refugio que lo eran justo antes del famoso día de la liberación, ¿de acuerdo? Así que vamos a quedarnos con eso, porque vamos a ahora seguir tirando de esto que acabo de decir, para ver esto, para ver cómo Man Group ha aprovechado las oportunidades que en ese mes se produjeron, que es rentabilidad para los inversores, ¿vale? Y en qué se está transformando y cómo hay que seguir encontrando oportunidades en los mercados, ¿vale? Así que de esto es de lo que vamos a hablar. Por tanto, Luis, lo primero que quiero que cuentes es, primero, quién es Man Group. Habla un poco, es la primera vez que estáis aquí, no es una gestora que lleva en España 20 años, que llevamos haciendo conferencias, pero es una gestora que tiene 200 años, eso lo llevas diciendo tú todo el día, o sea, es decir, no nació ayer, aunque en España no estaba ayer, o hace 15 años. Bueno, gracias María Jesús y gracias a todo tu equipo, a Fran, Cristian, Alberto, Jorge, Pilar y a Daniel por el... Claro, cuando vine aquí, esta es la 4ª vez que vengo, pero no estaba el estudio de televisión tan profesional que hay ahora. Claro. Esto es como estar en el cine. O sea que enhorabuena a Ayer por este estudio de televisión que han hecho. Man Group es una gestora que, como tú bien decías, tiene ya más de 200 años de historia. En España la oficina la abrimos hace 2 años y medio, que es cuando yo me incorporé,
y antes de eso se cubría desde Londres, pero llevamos cubriendo España desde hace más de 20 años, lo que pasa que sin presencia física, con oficina física en Madrid, que es lo que tenemos ahora desde el año 2022, que es cuando yo me incorporé. Entonces, Man Group es una gestora global, con sede en Londres, cotizamos en la Bolsa de Londres, en el FTSE 100, o sea, somos una gestora cotizada, y somos una gestora que es independiente, es decir, que solo somos gestora. No pertenecemos a ningún grupo financiero ni a ningún grupo bancario. O sea, nuestra única actividad es gestionar patrimonio para terceros como ustedes. Es nuestro trabajo. Si lo hacemos bien, tendremos activos, si lo hacemos mal, no tenemos activos. O sea, no dependemos de ningún banco para nada. Y luego, otra señal de identidad importante que nos diferencia es que nuestra tradición histórica ha sido de ser líderes en gestión alternativa. ¿Y esto qué significa? Pues fondos que están descorrelacionados del mercado, fondos más sofisticados, fondos más técnicos. Y eso hace que cualquier fondo nuestro, sea alternativo o tradicional, que también los tenemos, siempre tiene algo especial que nos hace diferentes y las rentabilidades así lo demuestran. Entonces, bueno, ese es el resumen. Gestora global, con sede en Londres, y gestionamos unos 170.000 millones, que es un patrimonio bastante razonable. Vamos a hablar ahora, yo decía hace un momento, ya he contextualizado lo que ha pasado en el mes de abril, que ha cambiado absolutamente las dinámicas que traíamos, ¿no? en los informes de análisis y las recomendaciones de inversión en varias cosas y en los escenarios en los que nos movemos, ¿no? Así que cuéntanos qué aspectos destacarías en eso que contaba yo que se va sedimentando, ¿no? Desde Man Group, quitada ya la paja y quedándonos con el grano de esto es un hecho, esto está pasando, esto es real, esto no se va a quitar, tal. ¿Con qué os estáis quedando a la hora de interpretar hacia dónde van estos cambios y los impactos que puede tener? Como dice la conferencia, es un mundo incierto, cada vez más complejo, y lo que está claro es que se está viendo un freno en el crecimiento mundial, pero tanto en Estados Unidos, en Europa, de hecho, la última revisión ha sido el crecimiento del 0,9 en Europa, para el año que viene, y Alemania filtreando con el 0, o sea que Alemania está creciendo muy poquito, incluso va a decrecer, ¿no? Y esto viene de la mano de la política comercial, porque hay que tener en cuenta que con independencia de qué arancel se aplique o no se aplique, la realidad es que hoy hay menos comercio que hace meses, el volumen de fletes de barco está cayendo significativamente, y también las empresas que toman decisiones de inversión a largo plazo, lo que quieren es certidumbre. Y en un entorno en el que no hay certidumbre, esas inversiones no se hacen. Y si no se hacen, es menor crecimiento. O sea que hay claramente un viento de cara que hace que la economía se frene. Ahora, las previsiones son de desaceleración de 1/10, 2/10, tampoco nada significativo. Es decir, sí que es cierto, eso de recesión en Estados Unidos... Puede ser, pero todavía no lo vemos, pero puede ser. O sea, no se descarta. Pero quiero decirte, pero aquello tan dramático es lo que ya no está en las quinielas al bajar los porcentajes de los aranceles. Claro, el tema es que no sabemos, porque Trump dio una tregua de 90 días claro, al resto del mundo y luego otra tregua diferente a China, que luego hablaremos de esto. Pero no tenemos ni idea de cuál va a ser el resultado final de todo esto, ¿vale? Entonces, por eso ahora mismo está la palabra estanflación, que es como la gran enemiga del mundo occidental, que es estancamiento en el crecimiento con inflación, que eso es lo peor que puede haber, porque los bancos centrales que aplican política monetaria es para intentar fomentar el crecimiento y controlar la inflación, pero si tú decreces y tienes inflación, estás mal porque el Banco Central no puede actuar, ¿vale? Entonces, el problema es que, por un lado tenemos la inflación de los aranceles, que es evidente que va a venir, ¿vale? Pero lo difícil es cuantificar cuánto va a ser. ¿Y por qué digo que es difícil cuantificarlo? Porque hay otro elemento en la ecuación que hay que tener en cuenta y es muy importante, que es la inteligencia artificial. Yo soy bastante poco ducho en la tecnología, ¿vale? Y estoy utilizando ChatGPT desde hace poco tiempo en mi móvil y algunas cosas que nunca pensé que haría. Y a lo mejor estoy usando el 0,01% de las capacidades que tiene ChatGPT, o la inteligencia artificial. Si lo traslado a las empresas y el uso profesional que se puede hacer de todo esto, el aumento exponencial en la productividad de compañías no tecnológicas, o sea, esto no va de las compañías tecnológicas que hacen la infraestructura de los chips, como Nvidia y todo esto, no, eso es la primera fase. La siguiente fase es la aplicación de esa tecnología de manera transversal en todos los sectores. Inmobiliario, financiero, comercio, aviación, lo que sea. Y esto va a mejorar mucho la productividad de las compañías. Y eso es deflacionista. Las compañías pueden mantener sus márgenes bajando precios porque son más productivas. Por tanto, es una fuerza contrapuesta a la inflación de los aranceles.
¿Cómo va a quedar esto? Es una incógnita. De hecho, la Reserva Federal, con buen criterio bajo nuestro punto de vista, en la última conferencia que hicieron la semana pasada, pues la palabra más utilizada fue esperar, esperar, esperar a los datos, esperar a ver cómo todo este puzzle se resuelve, o por lo menos dar las primeras señales, pistas de cuál va a ser la inflación que van a tener, porque en base a eso bajarán tipos o no los bajarán. Desde luego, Donald Trump quiere que bajen tipos y la presión de Donald Trump es evidente para que Jerome Powell baje tipos de interés, pero la realidad es que la Reserva Federal Americana es independiente y harán lo que ellos consideren que tienen que hacer para el doble mandato de crecimiento con tasa de empleo muy alta o baja tasa de desempleo con inflación controlada. Ese es el mandato de la Reserva Federal y lo van a cumplir. Entonces, el mensaje es crecimiento bajando, pero todavía podemos ver cierta luz por toda esta productividad aumentada que nos va a dar la inteligencia artificial. Yo hablaba antes de ese nuevo escenario, lo nuevo que nos aportaba la crisis, ¿no? Lo que ha pasado con los aranceles. Ya no es refugio. Es decir, ¿cómo veis en Man Group eso de que se esté poniendo en duda el bono americano y el dólar como refugio? ¿Cómo veis esto que ya está en las casas de análisis, que es algo, ¿no? que ya es algo con lo que se está trabajando, pensando, analizando e interpretando? Yo creo que sinceramente es un poco prematuro de decir que el dólar americano y que el bono americano dejarán de ser activos refugio. No, más que se ponga en duda, digo, que se esté poniendo en duda. A día de hoy son la primera potencia mundial, son los que más tecnología tienen, los más productivos, la industria más potente está allí, el talento universitario más potente está allí, o sea, tienen muchas cualidades que van a seguir estando dentro de 2 años, dentro de 4 y dentro de 10 y más, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que si vemos un poco si leemos detrás de líneas lo que está haciendo Donald Trump con los aranceles, yo creo que hay que diferenciar 2 cosas muy significativas. Por un lado, su política con el resto del mundo y su política con China, que es muy diferente. Entonces, creemos que los aranceles del 20% que aplicaron el día de la liberación, el 2 de abril, al resto del mundo, no era más que una herramienta de negociación para llegar a acuerdos comerciales con todos los países. Ya Reino Unido ya ha hecho el primero, Japón será dentro de poco, o sea, más que una herramienta de lucha, sino una herramienta táctica de presión para negociar. Y van a negociar, y van a llegar a acuerdos, y en el medio plazo será bueno para todo el mundo, casi seguro. El tema de China es muy diferente, porque aquí no se está jugando una lucha entre guerra comercial para llegar a acuerdos comerciales. Aquí se está poniendo en tela de juicio la supremacía económica del mundo, que es otra cosa muy diferente. Y la realidad es que a día de hoy, si comparamos la relación comercial entre China y Estados Unidos de ahora con la de hace 10, 15 años, hoy China depende cada vez menos de Estados Unidos, de lo que a Estados Unidos le gustaría. O sea, esa tuerca que tiene Estados Unidos la aprieta cada vez menos a China. ¿Por qué? El volumen de exportación que tenía China a Estados Unidos hace 10 años era del 20 y pico %, ahora es del 15% y cayendo. Sin embargo, si le damos la vuelta a la tortilla y vemos la dependencia que tiene Estados Unidos sobre China, vemos que gran parte de la industria farmacéutica depende de materia prima que exporta a China, y otra cosa importantísima para la tecnología son las tierras raras, que tan común está siendo, ¿no? Y China es el mayor exportador del mundo con el 80% de tierras raras, y Estados Unidos eso lo necesita como el comer. De ahí también su necesidad de llegar a un acuerdo con Ucrania, porque Ucrania también tiene tierras raras, ¿no? Entonces, Estados Unidos depende mucho de China. Y además hay otro tema aquí importante, y es que los tiempos son claves. Estados Unidos tiene prisa. Tienen elecciones cada 4 años y cada 2 las elecciones de medio mandato, ¿no? O sea, Trump tiene poco tiempo para impulsar políticas. China tiene todo el tiempo del mundo. Así que el mensaje es: ¿quién va a ganar? No sabemos. Pero una cosa es China y otra cosa es el resto del mundo, que no creo que lleguen a San Río ni mucho menos y llegarán a los comerciales como ha llegado ya Reino Unido. Vamos ahora con las oportunidades de inversión, ¿vale? Vamos a empezar por la renta variable. Venga, ¿dónde hay oportunidades de renta variable? Para que nos cuentes algo diferente. Bien, hay un mercado que nos lleva gustando mucho desde hace mucho tiempo, que es Japón. El gran desconocido durante... Bueno, sí. Yo lo recuerdo de nuestros primeros años, en los años 90, tener Japón en las carteras, haber ganado mucho, pero creo que fue en un año, lo vendimos, estoy hablando de los años 90, y no he vuelto a oír hablar de Japón
hasta hace 2. Quiero decirte, ha sido el gran desconocido durante 30 años. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ahora vuelve? ¿Por qué es el gran desconocido? Vamos a hacer una prueba que me la voy a jugar, ¿eh? Vale. Evidentemente, los que nos ven de Emisión Inquieto y Diario León no lo puedo hacer, porque voy a pedir que levanten la mano los que estén en esta sala que tengan un fondo de Japón en sus carteras. Los nuestros todos, por favor. Sí, no, los nuestros, por favor, todos que levanten la mano. No, los nuestros todos, por favor, no, en serio, por favor. Los nuestros todos, todos. No, para que lo vea, por favor. Pero que no digo por ti. Ahora, vamos a hacer la pregunta. No, pero por eso. ¿Quiénes tienen bolsa española? Que levanten la mano. Los nuestros pocos. Venga, esas manos, bolsa española. ¿Quién tira bolsa española? Los nuestros no, los nuestros pocos. Venga, bolsa española, ¿quién tira bolsa española? Los nuestros pocos. Entonces, hay una realidad, y es que Japón está tremendamente infraponderada en las carteras de muchos inversores. Y voy a dar dos datos que para mí son aplastantes. El primero es que, si nos fijamos en el índice global de bolsa, que es el MSCI mundial, donde Estados Unidos pesa un 71%, ni más ni menos, era un 60% hace 10 años y no para de subir. Japón pesa un 6% prácticamente, un poco menos, ¿no? Pero para hacerlo fácil, un 6%. Eso es lo que pesa Japón en la bolsa mundial, ¿vale? Si miramos lo que pesa Alemania pesa un 2,4%, Alemania. Y España, ¿saben cuánto pesa España en la bolsa mundial? 0,6%. Vale, entonces si juntamos el peso de Alemania y de España, eso es un 3%. ¿Y cuánto tiene Japón? 6. Un 6, o sea que en los mercados financieros globales, que no son tontos, que representan un poco las empresas a nivel mundial, Japón pesa un 6%, que es el doble de lo que pesa Alemania y España juntos. Y no es que ustedes tengan o no Japón, es que no tienen el doble de Japón que Alemania y España juntos, ni de broma. O sea, es más, tendrán la mitad de la mitad de la mitad de la mitad o cero. Entonces aquí hay una anomalía, porque es una economía que está muy poco representada en las carteras. Primer punto. Segundo punto, otra reflexión que quiero compartir es, se habla de que Japón el año pasado tocó máximos históricos. Por primera vez desde el año 89. Japón lleva 35 años sin recuperar sus niveles de 89. Se dice pronto, ¿no? Pero mucha gente lo interpretaba como que Japón está caro. Está en máximos históricos desde hace 35 años. ¡Qué locura, qué barbaridad! Está altísimo, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, si comparamos... Primero, las bolsas tienden a estar siempre en máximos históricos. Porque las bolsas, las empresas ganan dinero, cada vez van subiendo más y más y más, y las bolsas a largo plazo siempre tendrán que estar en máximos históricos, sí o sí o también. Recuerden que lo contábamos en la última conferencia, porque se van sucediendo unas a otras. ¿Se acuerdan en la última conferencia? Traíamos aquí qué compañías estaban hace 40, 50 años y algunas de ellas hoy ya ni existían. Y hoy tenemos muchísimas otras que no están entonces. Y recordemos que las bolsas, los índices y las bolsas son las empresas cotizadas de cada momento. Por eso es por lo que están subiendo siempre a lo largo de los años, porque no son las mismas. Tú puedes tener un valor, y tener un valor de una compañía no te garantiza que dentro de 40 años esté más alta. Es decir, puede haber quebrado y haberte quedado sin nada. Eso no es. Estamos hablando de estar invertidos y diversificados en renta variable gestionada de forma activa, constante, para tener siempre los valores más representativos de todos los sectores y las más rentables en cada momento de la vida de las empresas. De esto estamos hablando, ¿vale? Para que no, bueno, yo compro un valor, me quedo ahí y sé que dentro de 40 años, no, puede que no tengas nada, puede quebrar. Pero una gestión activa de un fondo, ustedes lo pueden dejar ahí, olvidarse de él, volver dentro de 40 años y lo verán que está muy por encima de donde lo habían colocado. Por esta razón, ¿de acuerdo? Esto, si se dan cuenta, lo digo muchas veces, pero es para interpretar correctamente lo que está diciendo. Por eso siempre están marcando, por eso las bolsas siempre están marcando máximos históricos, ¿de acuerdo? Y no van a parar de hacerlo, porque siempre va a haber compañías que siguen creciendo, que las llevan a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto démoslo como educación financiera básica, de primero, de mercado de capitales. Las bolsas van a marcar máximos históricos constantemente, ¿de acuerdo? Unas más rápido y otras menos, dependiendo de pues, cómo sea la economía y las empresas. Y aquí está la comparación otra vez entre Estados Unidos y Japón. Si miramos cómo estaba, o sea, recordemos que la bolsa japonesa tocó máximos históricos desde el año 89, o sea, tardó 35 años, ¿vale?
La bolsa americana en el año 89 estaba en 900 puntos, el S&P 500, y ahora está en casi 6.000. Sí. O sea, la bolsa americana De 900 ha a 6.000. multiplicado por 6 y pico desde el 89 hasta hoy, y Japón no ha hecho nada. No ha hecho nada, está igual que hace 30 años. Lo que debería estar caro es Estados Unidos, no Japón, ¿no? Porque se ha quedado muy atrás. Pero luego también es importante destacar que el consenso piensa que el mercado desarrollado que mejor lo ha hecho en los últimos 3-5 años ha sido Estados Unidos, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Eso no es evidente. Y si miramos la rentabilidad anualizada que ha tenido la bolsa americana a 3 años, creo que tengo... Si miramos la rentabilidad anualizada de la bolsa americana a 3 años y lo medimos en euros con divisa cubierta para no tener impacto de la divisa y poder comparar cosas similares, todo lo que estaba comentando es que la bolsa americana a 3 años anualizado ha hecho un 9%, que no está nada mal, ¿eh? 9% a 3 años es casi un 30, para hacerlo fácil. Bueno, pues Japón, en lugar de un 9, ha hecho un 16 anualizado. Entonces, Japón ha hecho un 16% anualizado, que esto es un 60% más o menos, ¿no? Entonces, en los últimos 3 años, Japón ha doblado en rentabilidad a Estados Unidos. Repito, en los últimos 3 años, Japón ha doblado en rentabilidad a Estados Unidos, un 60% de los índices. Nuestro fondo todavía mejor, pero un 60% de los índices contra un 30% de Estados Unidos. Una diferencia brutal, ¿no? Y a 5 años, parecido también, mucha diferencia. Estados Unidos a 5 años un 12% y Japón un 15% anualizado, que es una barbaridad. Pero es que esto no es lo mejor. Lo mejor es, ¿y a qué precio está esto? La bolsa americana está cotizando, el ratio que se utiliza para medir el precio es el PER, es el número de veces que está beneficio en el precio, ¿no? Pues Estados Unidos está cotizando a 25 veces beneficios, 25 veces PER, y Japón a 15. O sea, que no sumo esto. Ha subido el doble, pero está cotizando a 15 veces en lugar de 25 veces. O sea, que por lo menos es un dato a tener muy en cuenta. Esto nos lleva a que, sabiendo que tenemos que tener Japón en las carteras, la pregunta ahora es, ¿de forma táctica o estratégica? ¿Cuál es la diferencia en lo que acabo de decir? Si es de forma táctica es, oye, puedo tener Japón a lo mejor los próximos meses o un año o 2 años, de forma táctica, un tiempo corto, ¿vale? O de forma estratégica, es decir, durante mucho tiempo. Es decir, que igual que se ha pasado 30 años sin hacer nada, se puede pasar a lo mejor ahora, y lleva ya 4 o 5 haciéndolo bien, puede pasarse más años. Es decir, ¿lo veis de forma táctica o lo veis de forma estratégica y por qué? Vale. Creemos que Japón tiene que estar en carteras de manera estructural, sobre todo por lo que está pasando ahora, ¿no? Y hay varias cosas, desde el punto de vista macro y desde el punto de vista corporativo empresarial, 2 aspectos diferentes, ¿no? A nivel macro, Japón ha salido de la deflación. Llevaban deflación, es decir, los precios caían año tras año durante 20 años. Pueden pensar, qué guay que los precios caen. No, si los precios caen no se consume, es malo para la economía, ¿vale? Entonces Japón, desde la guerra de Ucrania, que subieron los precios a nivel global, Japón no fue una excepción, le vieron la inflación dada y llevan con inflaciones del 2-3% desde el 2022. Y Japón, el gobierno de Japón y el Banco Central de Japón están intentando que esta inflación sea estructural y entre Japón en el famoso círculo virtuoso del mundo occidental, que es subida de precio moderada, subida salarial que no han tenido nunca en Japón, subida salarial moderada, por tanto mayor consumo, por tanto mayor beneficio, y la rueda virtuosa gira y gira como ha ocurrido en el mundo occidental, en Europa y en Estados Unidos. Esa rueda Japón nunca la ha tenido, porque están en deflación. Entonces, ahora que la inflación está ahí, vemos tipos de interés muy bajitos, del 0,5%, y ahí van a estar, lo cual es un incentivo a las compañías para endeudarse a muy poco precio, ¿vale? Y vemos también este incremento salarial más lento de lo que nos gustaría, porque en Japón todo es lento, pero estamos viendo también presión sindical para que las compañías suban salarios, etcétera, etcétera. O sea que hay una herramienta positiva a nivel macro, unida a otra, y luego entramos en la parte corporativa, que es la más clave, y es la diferencia tan brutal que hay entre cómo ahorran los japoneses, cómo invierten los japoneses, los particulares como nosotros, a cómo lo hacen los europeos y los americanos. Para darles un ejemplo, más del 50% del patrimonio de los japoneses está en cuenta corriente o en depósitos. En Europa es el 30%,
y en Estados Unidos es el 15%, que ayer va a la marcha y les va a la bolsa, ¿no? Pero en Japón el 50%, un 54% de hecho, está en cuenta corriente y en depósitos. Por cierto, ¿a cuánto? Cero. A cero. O sea, tienen el dinero al cero. Claro, si estamos en deflación, llevan en deflación 20 años, tener el dinero al cero no pasa nada. No se lo está comiendo. Porque el año que viene, las cosas van a valer menos. Entonces, retraso mi decisión de consumo de un coche al año que viene, que va a valer algo menos. O sea, no me quema de las manos. Pero ahora tienen inflación. Y ahora empiezan a notar que ese dinero empieza a perder poder adquisitivo. Y hablando con Nomura, que es un banco muy top en Japón, nos cuentan que están empezando a ver al ahorrador, al inversor particular, que con ese 54% de peso que tienen en liquidez y en depósitos, empiezan a hacer cosas poco a poco para que ese dinero no se esté devaluando, que es que comprar inmobiliario y comprar renta variable. Es decir, pasar de ahorrador a inversor, como llevamos nosotros haciendo los últimos 30 años. Ellos están empezando ahora. Sí. Esto ha Y sido fíjate muy todo lo que importante, hay. porque no tenían inflación, no tenían nuestro monstruo. Si el monstruo no existe, ¿qué más da que tú no ganes dinero? No sientes. Es decir, tu patrimonio no crecerá, pero al menos no lo ves bajar. Porque si puedes comprar el coche más barato el año que viene, cualquier cosa que compres, te da igual aunque no ganes, ¿no? Como no tienes a mayor aspiración, pero claro, ahora ya les empieza a apretar el zapato. Es decir, ya empieza el monstruo a comerles dinero. Entonces ellos van a empezar a hacer algo que nosotros hemos empezado a hacer hace 30 años, ¿vale? Bien con 30 años de retraso, pero eso va a ayudar al mercado de capitales, entre otras Y eso cosas. es un viento de cola favorable a flujos de entrada en bolsa. Y los japoneses tienen mucho dinero. O sea, estamos hablando de mucho dinero potencial que va a entrar en la bolsa como apoyo, ¿vale? Pero luego, lo que realmente es importante no es esto. Es lo que voy a contar ahora. Y es la revolución tan espectacular y tan dramática que están teniendo las compañías en el uso o cómo están gestionadas, ¿vale? Y va un poco en línea con lo que hace el ahorrador japonés, que es tener todo en liquidez. Las compañías japonesas históricamente han sido muy ineficientes en el uso del capital. Con inflación al cero, pues bueno, pues dice, pues me lo quedo en caja y no reinvierto, porque estando al cero, pues tampoco pierdo, ¿no? Eso está cambiando. Entonces, para darles un dato importante, cuando una compañía cotiza en bolsa, lo normal es que esté cotizando por encima de su valor contable, su valor en libros, que se llama, ¿vale? Porque si no, básicamente estás destruyendo valor. Una compañía que cotiza, el mercado tiene que primar su potencial de crecimiento, su marca, todo eso que no está en los libros. Esas son cosas intangibles, ¿no? Entonces, cualquier empresa cotizada debería de cotizar en bolsa por encima de su valor contable. Sus expectativas de beneficios. Eso no está en el valor en libros, claro. ¿No? Entonces, la realidad es que si miramos a Estados Unidos, solo el 3% de las compañías cotizan por debajo del valor contable, ¿vale? En Japón es el 45%. O sea, es una anomalía extrema. Y no porque las compañías sean malas, ¿no? Porque son compañías que ganan beneficio. El problema es qué hacen con ese beneficio. Porque si ustedes, los que tengan empresas, si tienen una empresa y lo que ganan lo dejan en cuenta corriente y tienen accionistas, y ese dinero en cuenta corriente está al 0%, ¿qué va a decir el accionista? Hombre, ese dinero me lo repartes o lo reinviertes o haz algo, pero no te lo quedes en caja al 0%, porque estás destruyendo valor y por tanto te castigo y me voy a otro sitio. Entonces Japón ha tenido un problema de que son empresas rentables, con mucho beneficio, pero mal gestionadas desde el punto de vista del uso del capital. Y eso ha hecho que el 45% de las compañías coticen por debajo del valor contable, ¿vale? Esa anomalía se está corrigiendo porque la autoridad japonesa, el banco, o sea, la bolsa japonesa y también las autoridades políticas están mirando a esta anomalía para que estas compañías puedan competir de tú a tú con el mundo occidental, porque ahora mismo no podían. Hay una medida que es el ROE, que es la rentabilidad sobre recursos propios. Claro, con el tanto volumen que tiene en liquidez, que ahora contaré lo que es que te destruye, porque estás al cero, ¿no? en rentabilidad. Entonces, estamos viendo mucha presión por parte de las autoridades regulatorias y por parte de los inversores para que esas compañías sean más occidentales en el uso del capital, ¿vale? ¿Y esto cómo se interpreta? Pues se interpreta en que a día de hoy, y fíjense este número que también voy a dar, siento tantos datos, pero es que sirve para demostrar la potencia del argumento, y también los que tengan empresas piensen en esto. En Japón, a día de hoy, más del 40% de las empresas cotizadas que no son bancos, eso es importante, tienen más del 20% de sus recursos propios en la cuenta corriente, en liquidez. Los bancos no los quito porque los bancos, su negocio es la liquidez. Entonces, empresas industriales
que tengan más del 20% de sus recursos propios en liquidez es una salvajada, no sirve para nada, sobre todo cuando están al cero. Piensen los que tengan empresas, ¿cuánto dinero tienen en la cuenta corriente así esperando a que pase lo menos posible? El dinero tiene que estar circulando, ¿no? Entonces hay mucha presión para que estas compañías hagan cosas. ¿Qué están haciendo? Aumentar dividendos. Y vemos gráficos exponenciales de crecimiento de dividendos en Japón, exponenciales. ¿Qué estamos viendo? Recompras de acciones, cosa que Estados Unidos ha hecho durante décadas, Japón no había hecho nunca, lo está haciendo ahora. Con ese dinero que está en el balance, en liquidez, en el banco, en la cuenta corriente, lo usan para pagar al accionista más dividendo y lo usan para recomprar acciones, porque si no, va a pagar el cero. Y de esa manera su rentabilidad, sus recursos propios, aumenta. Y esto es una cosa propia de Japón. Esto no pasa en el resto del mundo. Esta anomalía tan grande de que la mitad del índice está por debajo del valor contable y las compañías están hasta aquí de arriba de liquidez, solo pasa en Japón. En Estados Unidos no pasa, en Europa no pasa, así que con independencia de lo que pasa a nivel mundial con las bolsas, que evidentemente Japón actuará en proporción, tiene una cosa única, que es esta reforma corporativa tan espectacular que no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Por eso somos constructivos a largo plazo y pensamos que este movimiento no es de un año, sobre todo conociendo a los japoneses. Es un movimiento que va a tardar mucho tiempo, pero los gráficos, y los podemos mandar, se ven crecimientos exponenciales en el aumento de dividendos y en el aumento de recompra de acciones. Esto es inexorable, esto va a ocurrir sí o también. Hablemos ahora de cómo estáis gestionando vosotros Japón, con vuestro equipo allí y bueno, cómo se está comportando. Bien, la verdad es que nuestro fondo es un fondo que invierte en compañías, o sea, un fondo estilo valor, que muchos habrán conocido que es valor y crecimiento. Se intenta invertir en compañías más baratas, por tanto, estamos cargados de estas compañías que cotizan por debajo del valor contable, que son las que tienen que hacer cosas con esa liquidez. O sea, estamos muy bien preparados porque esta revolución corporativa japonesa, sobre todo, le va a afectar más a las compañías que están cotizando por debajo del valor contable. Nuestro fondo está hasta arriba de esas compañías. O sea, que el potencial de crecimiento es alto por todo lo que está ocurriendo a nivel corporativo, ¿no? Y lo que estamos viendo también, hay que tener en cuenta la divisa, el yen, que el yen es una cosa muy complicada de valorar, pero el yen está en mínimos, en poder de compra en mínimos desde que se lanzó el sistema flexible o flotante en el año 71. O sea, que el yen está ultra, mega, hiper barato. Entonces, entrar ahora en renta variable japonesa con un yen en mínimos históricos, bueno, pues puede ser una buena idea, y si no, se puede cubrir la divisa. O sea que ahí está la opción de entrar en Japón con divisa cubierta o con divisa sin cubrir, ya en función del nivel de riesgo que se quiera asumir. Voy a explicar esto que acaba de decir, y se puede aprovechar la oportunidad de Japón con un motor o con dos motores. Un motor es el de la renta variable, ¿vale? Con dos motores, y si además quiero coger el motor de si el yen se fortalece. Si el yen se fortalece y estoy comprando renta variable en Japón en yenes, en el largo plazo puedo ganar con los dos motores. Esto va a tener más volatilidad, ¿de acuerdo? Es decir, se va a fluctuar más, porque como tengo dos motores, si el yen no se fortalece, sino que se debilita, es decir, y si no, si quiero aprovechar Japón, la renta variable, pero no tener tanta volatilidad, lo cojo está cubierto, ¿de acuerdo? Con lo cual, por eso dan las oportunidades con las dos opciones, pues para que al final uno se sienta más cómodo en las carteras como lo quiera hacer, ¿vale? Pero Japón nos puede dar, como vemos, mucha rentabilidad y con dos motores, solo con la renta variable o con la renta variable y con el yen, con su propia divisa. Y eso añade más volatilidad. Exacto. Y luego las rentabilidades de los últimos años del fondo que gestionáis, eso ya lo digo yo, están por encima del 20%, porque es una estrategia que está aprovechando, por lo que decías, de cómo está el índice, pero mejorándolo con la gestión activa, ¿no? Volvamos un poco, aquí soy un poco pesada con el tema de la gestión activa, que ya con esto nos vamos a ir a hablar de la renta fija en la gestión activa, donde vamos a insistir todavía mucho más, porque es todavía más crítica en la parte de renta fija, ¿verdad? Pero gestión activa para seleccionar esas compañías y olvidarnos un poco de los índices, ¿no? La renta fija, bueno, la realidad es que por fin, bueno, lleva siendo así 2 años, actúa como la renta fija. O sea, es un activo muy útil para las carteras. Cuando estaba el bono alemán en negativo, la renta fija poco podía aportar, ¿no? Y hoy ya por fin, claro, tuvimos que pasar por el calvario del 2022, que fue un calvario, pero eso lo que ha producido es que hoy en día la renta fija vuelva a ser un activo importante en las carteras. Ahora, la renta fija está cara. Está cara.
No hay que bueno, ponerle... digamos que no está tan barata como en el año 2022, Sí, porque correcto, llevamos correcto. 2 años ganando dinero y eso lo sabemos aquí. Sí. Acuérdense la conferencia cuando llegué diciendo, señores, estamos en un punto y aparte. Olvídense de todo lo que hemos vivido hasta ahora, que hemos cambiado de párrafo, ¿se acuerdan, no? En el año 23, ¿vale? Y dije, es el momento de la renta fija como no lo habíamos visto desde los años 90, ¿se acuerdan, no? Es decir, estamos hablando de eso. Entonces, claro, a ver, ¿por qué dice que está cara, entre comillas? Porque no está tan barata como cuando llegamos por primera vez y dijimos, señores, si quieren rentabilidades por encima del 10 y del 20% en renta fija, ahora es el momento, Así que olvídense de las letras del tesoro, olvídense de los depósitos, olvídense de todo eso, que parece que porque les paga un 4% es el mejor de los mundos posibles, y ahora cuando ya ha pasado esto que dijimos en su momento que iba a pasar, y ya ha pasado y lo hemos disfrutado, gracias a Dios, o sea, es decir, ahora por eso está diciendo eso por esto, ¿vale? Es decir, porque ya llevamos 2 años cogiendo rentabilidades muy atractivas en la renta fija. Por eso ahora la pregunta es, ¿y la renta fija qué? ¿Ahora qué? ¿Está cara? ¿No está cara? ¿Va a seguir dando dinero? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Pues el tema de que está caro, todo depende de cómo la implemente. Si compramos un fondo indexado, un ETF o algo así, compramos un activo caro. Porque la mayoría del índice está cotizando a unos... O sea, en la renta fija corporativa de deuda de empresas tienes el componente de tipo de interés y luego tienes lo que te paga la empresa por el riesgo de esa empresa, que es el que se llama diferencial. Ese diferencial que te están pagando por exceso de la deuda pública está ajustadito, no te pagan mucho, pero si eres un gestor flexible y activo, como los que tenemos en Man Group, somos capaces de encontrar bonos atractivos, con niveles de TIR de rentabilidad altos, pero que sean compañías que te paguen. Porque en renta fija, no nos olvidemos de que la mejor inversión es aquella que te paga los cupones y el principal. Punto. Esa es la mejor inversión de renta fija. Es decir, lo que está diciendo es que te paga los intereses y te devuelve el dinero. Eso es. Esa es la renta fija. Si una compañía te paga de cupón el 4%, por muy listo, guapo, que le caigas bien a la compañía, no te va a pagar un 8, te va a pagar el 4. O sea, es así. Entonces, hay que tener en cuenta que la renta fija tiene la gran ventaja de que la rentabilidad máxima que voy a ganar la sé el día que compro el bono, que es la TIR. Punto. No voy a ganar más que eso. Entonces, es fundamental en renta fija incorporar papel, incorporar bonos en cartera que te pague una TIR atractiva, es decir, que estén baratos. Porque si eso es así, el potencial de ganancia será mayor a largo plazo que si compro papel caro. Que eso es lo que no hacen los índices. Claro, si compro un índice, eso no lo va a hacer. Comprando, la mayoría del índice está caro, voy a comprar un índice, por ejemplo, en renta fija corporativa a nivel global, te está pagando un 3,5 más o menos. Que no está mal, O sea, que no está mal. No. Nuestro fondo de renta fija global corporativa, como el gestor es flexible y es capaz de encontrar a nivel global las oportunidades que a lo mejor no están en el índice tan representadas, pues en vez de un 3,5 te está pagando un 5. Ese es el fondo de alto grado de inversión, o sea, de grado de inversión que tiene bonos de triple B o superior, o sea, con mucho rating, bonos más solventes, ¿no? Si nos vamos a algo más de alto rendimiento, pues te puedes encontrar, nuestro fondo de Dynamic Income tiene una TIR del 7,5% en euros, con una duración de 2 años. Eso es espectacular. Eso no te lo da casi nada en el mercado. Hablaba yo antes de cómo las oportunidades habían surgido en el mes de abril, cuando cayeron todos los activos, la renta fija, la renta variable, y vosotros tenéis... bueno, voy a romper una regla que tengo, y es nadie es el mejor en nada, ¿no? Porque siempre estás entre los mejores o no, porque uno no es el mejor, pero sí que es cierto que tenéis uno de los mejores gestores, si no de renta fija del mundo en estos momentos, ¿no? Es de la persona más reconocida en gestión de renta fija, y eso se demuestra en las rentabilidades de vuestros fondos, en cómo selecciona, cómo trabaja él y cómo trabaja con su equipo. Cuéntanos dónde han encontrado oportunidades ahora, lo que estábamos diciendo, que han incorporado a las carteras y cómo lo han hecho. Primero, al hilo de lo que has comentado de la calidad del equipo gestor que tenemos, de los 3 fondos Book Insignia que tenemos de renta fija, el de grado de inversión, que es el más conservador, digamos, es el número 1 de su categoría, el flexible, además comento datos oficiales de Morningstar y de Libre, o sea, son datos reales. Es el número 1 de su categoría desde que se lanzó en noviembre del 21, el fondo flexible que gestiona el mismo gestor, es el número 1 de su categoría renta fija flexible, y el fondo de high yield o de alto rendimiento también es el número 1 de su categoría. O sea que a día de hoy tengo el privilegio y el orgullo de poder decir que tenemos en la categoría de renta fija, grado de inversión global, renta fija flexible y renta fija alto rendimiento, el mejor fondo de cada categoría, lo cual espero que continúe así
pero vamos, que estoy muy contento de que sea el caso, ¿no? Y la realidad es que estos gestores, porque son dos gestores en concreto, cuando el mercado tiene turbulencias, es donde realmente encuentran valor, ¿no? Y aquí lo vemos claramente en abril. Lo que a estos gestores les gusta es que haya dispersión, que haya diferencia entre sectores, entre geografías y entre compañías dentro de un sector para intentar identificar aquella que te ofrece más rentabilidad para el riesgo asumido. Es decir, cuando hay esa volatilidad en el mercado de forma irracional, que los precios se mueven de forma errática y no por fundamentales, sino por cosas externas, ahí es donde estos señores, estos son como los cazadores o los pescadores, están ahí, ¿no? Al acecho, ¿vale? Y cuando aparece la pieza, van a por ella, ¿no? No se asustan y salen corriendo porque se mueven más peces de la cuenta o son más grandes de lo que tenía previsto, y se asusta y sale corriendo, que eso es lo que hacen otros, o miran para otro lado, ¿vale? Estos no, estos dicen, aquí tenemos mucha caza o mucha pesca, porque son grandes, porque hay una distorsión en precio, eso es de lo que está diciendo, ¿ale? Y ahí es donde, de esto estás hablando. Ahí es donde hacemos cambios en la cartera para mejorarla. Entonces, cuanto más dispersión hay, también pasó en febrero del 2023 y marzo, que fue el tema de los bancos regionales americanos, el tema de Credit Suisse, todo eso, que generó muchísima convulsión en el sistema financiero global. Ahí los gestores encontraron papel de bancos triple B o superior que te pagaban más del 10% de rentabilidad. O sea, esas cosas... En renta fija, no nos olvidemos, Y eso explica... Estamos hablando de renta fija, no de acciones. Eso explica los números que hemos tenido. O sea, el fondo global nuestro de Investment Grade, de grado de inversión, el año pasado hizo un 11% y en el año 23 hizo un 20%. Renta fija, O sea que renta fija se puede ganar dinero siempre y cuando contemos con un gestor flexible. Y el flexible, de hecho, hizo el año pasado un 17% y el 23 un 24%, ¿no? Entonces, si tienes un gestor que es flexible y que es capaz de encontrar la oportunidad, ahora está en Europa, bancos, pues ahí voy. El año que viene a lo mejor está en industriales, Estados Unidos, ahí voy. En función de dónde está la oportunidad, ahí van los gestores, ¿no? Entonces es importantísimo renta fija, más si cabe que la renta variable, contar con un gestor activo, porque por principio, esto es importante también, los índices de renta fija están construidos de una manera un poco perversa, me explico. En renta variable, si una compañía sube mucho, si Nvidia sube mucho, cada vez pesa más en el índice, ¿o no? Sí. Si Tesla sube mucho, cada vez pesa más, o sea que yo voy con la ola, si yo tengo el índice, yo tengo siempre lo que más sube, ¿vale? En renta fija, no, en renta fija los índices se construyen por el volumen de deuda. Cuanta más deuda tenga una compañía, más pesa en el índice. No es lo mismo. Entonces, como gestor de renta fija, ¿realmente yo quiero un índice que lo que más pese sea lo que está más endeudado? Pues no lo sé. A lo mejor sí, pero no parece. No parece. Entonces, nuestros gestores lo que hacen es alejarse totalmente del índice de referencia. Intentan buscar compañías que tengan unos precios atractivos, que te paguen una tira alta y que haciendo un análisis de flujo de caja, de deuda, pues tengan la cierta seguridad de que esa empresa va a pagar el cupón y el principal. Y a un precio atractivo que hace que sus rentabilidades sean como están siendo. Claro. Hablemos antes hablabas de... Hay dos tipos de renta, bueno, hay tres, pero voy a olvidarme de la gubernamental ahora mismo. Vamos a centrarnos en la renta fija de las empresas, prestarle dinero a empresas. ¿A qué tipo de empresas? Las hay de, digamos, AAA, de solvencia muy alta y otras intermedias. Entonces se habla de grado de inversión o de alto rendimiento, ¿vale? El famoso high yield, ¿vale? O el investment grade, ¿vale? De esto. Entonces, Luis hablaba antes de que tienen uno de los fondos de high yield. Y quiero centrar aquí ya para ir terminando la conferencia y luego terminar con las conclusiones, porque esta es otra oportunidad. Cuando hablamos de alto rendimiento, en general, espanta bastante, porque es un mercado muy pequeño, para empezar, y donde no hay gestores excepcionales, y donde ganar dinero con el alto rendimiento es muy complicado, ¿de acuerdo? Es decir, no está hecho para todo tipo de inversor y no está hecho para cualquier gestor, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando encuentras a alguien que lo gestiona bien, hay que escucharle al menos, ¿de acuerdo? No sé si luego hay que incorporarlo o no, depende de los perfiles de riesgo, ¿de acuerdo? Pero al menos hay que escuchar, porque, y lo va a contar Luis mejor ahora, es un sustituto, entre comillas, de la renta variable. Es decir, puedo obtener rentabilidades muy atractivas con menos riesgo que la renta variable. Para que lo comparemos como invertir en bolsa, ¿de acuerdo? High yield, vamos a compararlo como invertir en bolsa. No es como invertir con renta fija. Vamos a olvidarnos, ¿vale? Es un tipo de renta fija, pero por la volatilidad y por lo estrecho que es y la complejidad, sería como invertir en bolsa, ¿de acuerdo?
Y ahora es otra oportunidad que los inversores pueden tener en cuenta si la quieren incorporar en este contexto de incertidumbres en los que la volatilidad de la renta variable es mayor, ¿de acuerdo? Esto es de lo que quiero preguntarte, ¿vale, Luis? Y esto es de lo que nos va a hablar ahora, de esta tercera oportunidad, ¿vale? Por tanto, hemos visto una oportunidad en Japón, segunda, cómo ellos gestionan la renta fija, ¿de acuerdo? La investment grade, y tercero, ahora el high yield, ¿vale? La flexibilidad que estábamos hablando antes, y ahora esta parte en la que, si se dan cuenta, es la primera vez que incido bastante en inversiones de alto rendimiento. Lo dejamos ahí para alguna compañía, alguna cosa, tal. Pero con algo muy concreto, que solo invierta en esto el 100% de la cartera o el 90%, dejándose algo de liquidez, es lo que quiero que nos explique ahora para que se lleven esta idea también, ¿vale? Que nosotros la estamos trabajando y que en buena parte de las carteras la tenemos también porque vemos que es una oportunidad de inversión, ¿vale? Gracias por puntualizarlo. Lo primero es decir que la interpretación que tiene la gente sobre la renta fija de alto rendimiento es bastante negativa. Pero vamos a ver qué tipo de compañías hay ahí. Son compañías de W o menos, ¿no? O sea, el Standard & Poor's y todas esas compañías. La calificación de la solvencia, ¿vale? Cuando hablamos de eso. Las tarjetas de rating pues te califican, si eres triple para arriba eres de solvencia alta y si eres doble para abajo cada vez tu solvencia es más bajita, ¿no? Pero compañías de W tenemos a Tesla, por ejemplo. Netflix es una W, es alto rendimiento. Burger King es una compañía de alto rendimiento. Telecom Italia, Renault. O sea, que el nombre no hace justicia a lo que hay detrás, ¿no? De hecho, si miramos el histórico de quiebras que tiene el índice de alto rendimiento, está por debajo del 3%, lo cual quiere decir que el 97% te paga el cupón principal. Y si tienes un gestor, como el nuestro, que ahora mismo es el número 1 de la categoría, pues su trabajo estará en evitar ese 3% de compañías que pueden quebrar cada año. O sea que es un activo mucho más seguro de lo que el mercado piensa, o lo que la gente piensa, por lo que acabo de comentar. Y lo que creemos es que en el entorno actual, porque al final estas compañías que tienen menor rating, su correlación con la bolsa es más alta. Depende menos de lo que hagan los tipos de interés y depende más de lo que haga la propia compañía. O sea, es como en bolsa, es una inversión a medio camino entre renta fija y renta variable, pero más cercana a la renta variable. Ese tipo de fondos de renta fija que compran compañías de W o menos, ¿no? Entonces, el tema que queremos trasladar es, en el entorno actual donde la bolsa está cara, porque el índice global de bolsa objetivamente está caro, en términos históricos está bastante caro, el high yield está mucho más barato. O sea, estamos intentando reemplazar activos semejantes, que es alto rendimiento contra bolsa, uno está mucho más barato que el otro. O sea, desde el punto de vista de valoración, tiene sentido que si la renta variable está cara y yo no pienso, como inversor digo, que la bolsa va a subir exponencialmente, si eso no lo pienso, y que la bolsa va a estar como un poco así, sin tendencia, pues tiene sentido cambiar un activo que es mucho más barato que el otro si se parece, ¿vale? También se puede mirar la relación entre el cupón y el dividendo, entre el cupón que te paga los bonos de alto rendimiento y los dividendos de la renta variable, y ahí se ve como esa relación está muy favorable también al high yield, históricamente. O sea que es otro elemento que muestra que a nivel de valoración hoy en día es mucho más atractivo la renta fija de alto rendimiento que la bolsa. Ahora, si esto me lo creo y hago el cambio, y el cambio no es cambiar toda la renta variable por esto, no. El cambio es, si yo tengo en mi cartera un 60% o un 50% en bolsa, pues sacar un 5% de ahí y dárselo a renta fija de alto rendimiento como sustituto de la renta variable. Si eso ocurre, ¿qué pasa si los mercados caen? Entonces, históricamente, y esto yo creo que lo podemos pasar a todo el mundo, desde hace 25 años hemos calculado todas las caídas de bolsa, como lo ha hecho el high yield, el alto rendimiento, y en todos los casos ha caído menos. O sea, es decir, primero, meto un activo más barato que otro, para riesgo similar, que si el mercado cae, voy a estar mucho más protegido en high yield que en renta variable, porque, insisto, esto es clave, es una alternativa directa a la renta variable, no es una parte de mi cartera de renta fija, aunque se llame renta fija y aunque tenga bonos lo que estoy comprando, es una alternativa directa a renta variable, mucho más barata, que te paga una TIR del 6%, nuestro fondo del 7,5%, contra la bolsa, que la rentabilidad del dividendo está en torno al 2%, contra el 7,5% que te paga high yield,
y que si encima el mercado sufre, que Dios no lo quiera, pero puede pasar, voy a estar mucho más protegido en alto rendimiento, en renta fija alto rendimiento, que en renta variable. Y además, si cae el mercado, mi capacidad de recuperación histórica, también estos son datos reales, es mucho más rápida la recuperación de una caída estando en renta fija de alto rendimiento, porque los cupones se disparan al 8-9%, y con duraciones muy bajitas, eso recuperas muy rápido la inversión. O sea, que tienes muchos elementos muy favorables que apoyan la tesis de que en el entorno actual, si no pensamos que la bolsa va a subir un 20% este año, y pensamos que va a estar pues clarita, pues creo que es un buen momento para sustituir parte de mi riesgo de renta variable, cambiarlo por renta fija de estos bonos de doble B, que como digo, o sea, cuando he dicho Tesla, Netflix, no son bonos que tengan cartera, son ejemplos de compañías que tienen ese nivel de rating, para que vean que son compañías, bueno, de hecho, Netflix es una de las top 10, ¿sabes? del Nasdaq, o sea que son compañías enormes también, y lo que pasa es que tienen ese rating crediticio, son compañías solventes, o sea que no hay que pensar que alto rendimiento son todo compañías que van a quebrar, ¿no? Porque solo quebra el 3% anual, y eso que incluye triples Cs, que eso ya es más morralla, ¿no? O sea que es un activo más seguro de lo que uno piensa, y que a nivel de valoración está mucho más atractivo que la renta variable. Pero recordemos lo que decimos antes, con determinados gestores, una pequeña parte de la cartera, y es otra oportunidad más para, bueno, pues ir diversificando en esa diversificación que nos gusta. Por ejemplo, y para quedar un poco, nuestro fondo de high yield se lanzó en el año 19, tiene ya casi 6 años de historia, ha dado anualizado un 7,5% neto, 7,5% neto, ¿vale? Que la renta europea no ha dado eso. No, la europea. ¿Vale? Y esto estamos hablando de renta fija, una inversión en renta fija, alternativa a renta variable, que te ha dado un 7,5% anualizado. Las compañías que metéis en este high yield son europeas, son globales. Son globales, pero son globales. Tanto, o sea, estos gestores como son flexibles, la oportunidad que nos ha dado el mercado ha estado sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos. Entonces, los fondos de high yield y de grado de inversión han estado muy sesgados a Europa. En abril cambió un poquito la historia, porque en abril en Estados Unidos se sufrió más, entonces hay oportunidades ahí compraron más en Estados Unidos. Pero los dos llevan muy sesgados hacia Europa y muy poco en Estados Unidos, lo cual nos ha venido fenomenal, porque Europa en renta fija, a diferencia de renta variable, que lo ha hecho mejor USA que Europa, en renta fija lo ha hecho mejor Europa que Estados Unidos. O sea, pero en renta variable no, en renta fija sí. Entonces, ahora mismo seguimos sobreponderados en Europa, sobre todo el sector financiero, incluyendo, pues, además de bancos, aseguradoras, gestoras de fondos, plataformas de trading, todo tipo de compañías de este estilo, y poco peso en Estados Unidos, aunque eso está cambiando un poquito desde el mes de abril. Porque lo habéis visto la oportunidad. Sí. Por tanto, da tú las conclusiones y luego termino yo con la mía. Conclusiones. Bueno, pues de lo que he contado, en este mundo incierto hay que tener una cartera bien diversificada, y por supuesto, dentro de lo que hay a nivel global, Japón es una idea que pues interesante, hemos comentado que está muy barato, está con viento de cola favorable, con grandes reformas estructurales, tanto a nivel macro como a nivel corporativo sobre todo, con compañías hasta aquí de liquidez que tienen que hacer cosas para ser eficientes, y esas cosas son todo gasolina para la bolsa, que es de comprar acciones y aumento de dividendo, y por tanto vemos un potencial a largo plazo interesante en renta variable japonesa, ¿vale? Siempre intentando buscar fondos que se beneficien de esta revolución, que son fondos que invierten en compañías con fondos de valor, digamos, ¿no? Que compran compañías baratas, como en nuestro caso, ¿no? Y luego en renta fija, que sí es cierto que es un activo muy interesante en las carteras hoy en día, por favor, ante todo, ir de la mano de un gestor activo, porque la renta fija sí es más importante todavía que en renta variable, contar con un activo de verdad. Y ahí Man Group, pues sí, tenemos dos gestores excelentes, número unos a nivel mundial en la actualidad, que les pueden ayudar a tener tires más altas que la media y con rentabilidades muy positivas, ¿no? Un aplauso, por favor, para Luis. Y luego voy a dar yo... Luis, gracias. Yo la conclusión que voy a dar, porque nos vamos ya al verano, bueno, no nos vamos a ir, pero es que como vamos con todo tan rápido, y vamos a volver en septiembre, y en septiembre vamos a ver qué ha pasado durante el verano, y volveremos a ponernos al día para hablar de dónde vamos a la recta final del año, ¿vale?
Lo que puedo decirles es que lo que estamos haciendo ahora mismo es, con la satisfacción de haber aguantado la embestida, yo ya solo hablo de embestida, esto es como si son con los Miura o con, no sé, Victoriano del Río, que no se cojan los toros que más embisten, ¿vale? Y es aguantarles la embestida durante una semana, ¿vale? Esto va de embestidas, entonces lo que hay que aguantar es la embestida. Yo me siento especialmente satisfecha de haber soportado una vez más y ayudarles a soportar las embestidas, la última embestida que ha sido la del mes de abril. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estábamos contando, ¿no? Viendo cómo van reposando las cosas, qué está pasando, viendo qué activos, cómo se han comportado, comprobando que tenemos en las carteras para ustedes todos estos activos, que tenemos Japón, que tenemos High Yield, viendo, por ejemplo, que las pequeñas compañías no lo están haciendo igual de bien, pero vamos a decidir si las mantenemos un poco más o las quitamos o las trasladamos para meter un poco en High Yield. Es decir, estamos trabajando para ver que si tenemos que hacer algún pequeño ajuste con alguna cosa, o en qué cosas tenemos que tener un poquito más de paciencia, porque tenemos que esperar a tener más información. Esto es lo que estamos haciendo, sin hacer cambios drásticos en las estrategias de inversión que tenemos, ¿de acuerdo? Porque seguimos pensando que hay oportunidades en todo con la gestión activa, ¿vale? Y hay valores y sectores que están caros y que, bueno, pues tienen valoraciones exigentes, que se llama, ¿de acuerdo? Los gestores, todos ellos en todas las áreas están trabajando mucho en esto y todos ellos han aprovechado mucho las oportunidades. Por eso hemos visto que las carteras han hecho ¡bum! Y no solo han recuperado todo el mes de abril, sino que se han puesto incluso por encima del mes de diciembre. Con lo cual estamos contentos con aguantar la embestida, con que la estrategia que estamos llevando está funcionando, que el mercado nos está dando la razón y estamos buscando esas oportunidades a medida que vamos teniendo más certezas en este mundo incierto, en el que lo más inciertos son los temas geopolíticos, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que eso se vaya aclarando, ¿verdad?, iremos viendo qué más certezas tenemos. Por tanto, nos vamos al verano con cierta tranquilidad respecto a donde veníamos, con mucha satisfacción de cómo se ha gestionado lo que nos ha pasado hasta ahora y cómo se están comportando las carteras, y a seguir trabajando durante el verano y todo el tiempo, porque para nosotros el verano es trabajo, sobre todo para los gestores, para nosotros a lo mejor un poco menos. Nosotros estamos ojeando y si pasa algo hacemos cosas, pero si no estamos ahí al quite. Y bueno, esto es lo que quería contarles para que sepan de dónde venimos, dónde estamos, en qué estamos trabajando, qué vemos. Y de momento tranquilidad, y como decía la Reserva Federal, y según lo que vayamos viendo, pero insisto, de momento tenemos bastante satisfacción en dónde estamos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, y por eso en septiembre vamos a ver qué hemos visto durante el verano, tendremos más certezas de qué ha pasado con el tema de los aranceles, tendremos más certezas de los tipos de interés, tendremos más certezas del impacto que los aranceles van a ir teniendo en las economías y en distintos sectores, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir tomando decisiones y viendo en qué direcciones vamos, para que vean, bueno, pues un poco qué es lo que estamos haciendo con carácter general con sus carteras, pero como ven, no desaprovechamos ninguna oportunidad. Por eso les decía que ahora ustedes se van al verano, se van de vacaciones, que eso es lo que tienen que hacer, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, también iremos de vacaciones algún día, porque mentalmente viene bien, y por tanto, pues eso es lo que vamos a hacer, y nos volveremos a reencontrar aquí todos en septiembre para esto, desearles que hayan disfrutado del verano y ponernos con mucha fuerza en la recta final del año. Así que gracias una vez más por estar aquí, por su confianza en nosotros como clientes, como no sé, público que nos sigue, que hagan las cosas con nosotros o las hagan con otros, hacen lo que decimos, eso les va bien y esa es nuestra satisfacción, aumentan su cultura financiera, bueno, dan razón de ser, ¿verdad?, a lo que somos, a lo que representamos y para lo que trabajamos, que a fin de cuentas es para todos ustedes, para los clientes y para los que nos siguen con mucha admiración, que a mí, no sé, me satisface mucho, ¿no? Cuando llevas tantos años, ver tanta gente a la que ayudas y que te lo comenta y que puedes seguir haciéndolo, pues es el motor que a mí personalmente me guía para seguir estando aquí una vez, otra vez, del año que viene, el siguiente, y hasta que Dios nos dé salud. Así que gracias, buen verano para todos y seguiremos trabajando para ustedes y en septiembre les volveremos a dar explicaciones. Así que nos vemos para septiembre. Muchas gracias.